Hola a todos, hoy vamos a hacer un apunte o un sketch con acuarela. Creo que los apuntes con acuarela es una de las prácticas más beneficiosas que uno puede seguir cuando está aprendiendo a pintar con acuarela, porque el apunte, considerando que es una cuestión más pequeña, más rápida, etcétera, etcétera, nos quita un poquito de presión sobre lo que es hacer una obra muy acabada, muy terminada, y nos va a permitir, por una parte, soltarnos muchísimo con la acuarela, algo que cuesta mucho cuando uno está empezando, ¿no? El soltarse, el pintar amplio, con rapidez, con agilidad. En segundo lugar, porque nos va a obligar a sintetizar con la acuarela, es decir, a conseguir plasmar la esencia del motivo que queremos representar y hacerlo en un tiempo más o menos rápido, lo cual nos obliga a tomar mejores decisiones, ¿no? Y en tercer lugar, porque nos va a permitir también, digamos, tratar de terminar antes, quitándonos un poquito la presión de la cosa del detalle, de conseguir acabar un acabado muy perfecto que a veces va en contra del resultado final, porque lo que hace es sobretrabajar la acuarela, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de que saber terminar una acuarela es uno de los retos que al principio se nos hace más complicado. Y para eso, una buena práctica que recomiendo y que yo hago mucho con los alumnos es el ponernos un tiempo límite para hacer la acuarela. 15 minutos, 20 minutos, para saber que en esos 20 minutos tenemos que ser capaces de representar la acuarela y ya veréis como poco a poco practicando este tipo de apuntes vais a tener una acuarela más suelta, más espontánea, más personal y va a llenaros de satisfacción porque el trabajo se os va a hacer y el proceso se os va a hacer muy agradable, muy placentero y vais a disfrutar muchísimo. Espero que os guste la demo y vamos con ella. Mojo y con los mismos restos de espátula que tengo por aquí, de pintura, perdón, que tengo por aquí en la paleta, en un lado y en otro, voy a empezar a trabajar aquí como sobre la casa, ¿vale? Aquí tengo otra casa en este otro lado. Vale, pues ya tengo bastante dibujo. Vamos a trabajar un poco, a ver, si tengo aquí la parte oscura, me viene bien que aquí haya luz para que haya contraste, ¿vale? Y aquí que haya más oscuridad si hay más luz. Entonces aquí vamos a meternos con el... Voy a hacer una cosa un poco con tonos un poco distintos, ¿vale? Distintos de lo que aparece ahí. Estoy cogiendo un gris por aquí que le voy a dar por aquí. Y le voy a dar por aquí ya con bastante más agua, ¿vale? Que sea más claro por ahí. Le voy a mezclar con la tinta neutra para que tenga más potencia. Vamos a meternos un poco con esa vegetación de por aquí y le vamos a dar bastante fuerza a la vegetación por aquí. Igual, con la espátula vamos un poco dando líneas.
Aquí necesito también un toque potente en esta zona, ¿vale? De vegetación por aquí. Ok. Y ahora vamos a trabajar con el siena tostada y el azul ultramar. Y vamos a sacar aquí la sombra de esta, o sea, esta parte de sombra de la casa, ¿vale? Y aquí también. ¿Vale? Aunque aquí le vamos a dar un poco de verdes más luminosos. Vale, y en esta zona de aquí vamos a meternos, vamos a dar un carmín muy, muy, muy aguado. Y en esta zona un nápoles también muy, muy, muy aguado. No me importa que se meta un poco la mancha ahí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a meter ahora manchas más oscuras para sacar aquí como detalles gráficos, ¿vale? Con el sepia aquí voy a trabajar con una puerta potente. No quiero demasiado mancha verde, ¿eh? No quiero que se meta nada. Y aquí vamos a sacar un poco. ¿Veis ahí con bastante agua y demás? Voy a meter aquí unas flores con el rosa ópera o carmín, ¿vale? Y ahora le vamos a dar ahí un poco de amarillos en medio de las flores esas para que se vea que son florecitas ahí del campo. Y vamos a meternos con unos verdes así luminosos también, que vengan un poco por aquí, ¿vale? Bueno, pues ahora ya poca cosa también, intentar aquí dar un poquito de volumen en alguna de las flores. Me parece un apunte muy, muy suelto y interesante, ¿vale? Por aquí sí que le voy a dar un poco más de oscuridad, ¿vale? Porque esto se me ha comido mucho con la humedad. Así que vuelvo aquí y humedeciendo un poco, voy a sacarle aquí más potencia, ¿vale?
Así me va a salir el tejado mucho más, ¿vale? Y mojando en la acuarela, pues también aquí saco un poco de... Vale, y le voy a dar también aquí un poco de... A ver. Con la paretina, con esta... un poco de sombra a esta fachada también y acá. Estoy mirando si le doy algo más, pero... Un poco de volumen en la puerta, esta. Tal vez aquí un seco sobre seco también de alguna ramita de árbol, ¿vale? Y continuarla con... Y así se queda, así que lo voy a firmar para terminarlo. Espero que os haya gustado, practicar el apunte y nos vemos en el próximo vídeo.